Aquí comienza La Grada FM con la voz de Francho Dieste. Muy buenas noches, por decir algo, amigos y amigas del fútbol aragonés. En una noche, pues bueno, complicada, dura, como todas las que estamos viviendo desde que a nuestros hermanos valencianos y del resto del estado, que tampoco nos queremos olvidar, en Cuenca, en Andalucía y en otras partes, pues se vieron arrollados por esta gota fría, por esta dana que ha arrasado con todo y que esperemos que no sigan creciendo el número de fallecidos. En una jornada que quizás no se tendría que haber disputado, pero al final ya sabéis que donde hay patrón no manda marinero, y se ha jugado toda la jornada, o prácticamente toda la jornada, excepto aquellos equipos que no han podido desplazarse, sobre todo muchos de ellos del País Valenciano, de la Comunidad Valenciana, que lógicamente pues no han podido disputar ninguno de sus encuentros y quedan aplazados. Vamos ya con lo que sería, pues bueno, el funcionamiento habitual de la Grada FM, con el fútbol femenino, donde tenemos la gran suerte y la gran fortuna de poder presentaros a la que va a ser la voz del femenino aquí en la Grada FM. Y como las chicas parece que no queréis coger el testigo, pues ha tenido que ser Luis Aranda quien lo coja y nos hable semana a semana de lo que ocurre en nuestro fútbol, en el femenino. Muy buenas noches, Luis. Hola, Francho, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hemos tenido jornada en Segunda Federación. Nuestros dos equipos, el Zaragoza Club de Fútbol Femenino y la Sociedad Deportiva Huesca, que no han tenido la misma suerte, ¿no? No, así ha sido. Han tenido suerte dispar. Bueno, el Osasuna B jugaba contra la Sociedad Deportiva Huesca y bueno, iban muy parecidos en la tabla. Parecía que bueno, que podía ser un rival donde poder rascar, y eso que Tajonar no es un sitio sencillo, pero bueno, al final partido muy igualado en la primera parte, y en la segunda parte pues un penalti por una mano en el minuto 51 pues hace que la Sociedad Deportiva Huesca se vuelva a casa sin puntos. Vale, por otra parte... Sí, un punto que habría sabido a gloria, ¿eh? Haber conseguido rascar algo positivo del Tajonar, que como tú bien dices, Luis, es una pista complicada, es una cancha muy complicada. Sí, es complicado. Lo que pasa que bueno, que la Sociedad Deportiva Huesca está diseñada, pues bueno, pues para estar un poquito más arriba, evidentemente. Tiene muy buenas futbolistas, están trabajando muy bien, pero los puntos no terminan de llegar. Entonces, pues bueno, pues mandarles toda la fuerza y todo el ánimo, hay que seguir y queda mucho por pelear, así que toda la energía del mundo. Y el Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que en el Mudéjar ha rescatado un punto en el último suspiro. Victoria al final. Victoria, mira. Victoria, se deja empatando. Se le puso muy complicado porque se fueron al descanso perdiendo 0-2 y bueno, pues bueno, contra la Real Sociedad B, que también es un equipo que está compitiendo a buen nivel. Luego al iniciar la segunda parte, un gol tempranero de Ainhoa Plaza pues metió al equipo en el partido, hasta que en el minuto 82 volvió a marcar otra vez Ainhoa y igualó la contienda hasta el final, el minuto 90. Pues bueno, Laura le dio la vuelta al marcador y se llevaron los 3 puntos. Pues mira, 3 puntos que saben a gloria. Yo ya te digo que les había dejado empatadas, pero está claro que al final han conseguido hacer la heroica, ¿no? La zaragozana, como se dice vulgarmente para los que jugamos a guiñote, y rascar 3 puntos, unos 3 puntos que bueno, que le llevan a ir algo más desahogadas, ¿no? En la clasificación. Sin duda, se meten cuartas clasificadas con 15 puntos. Sí que es cierto que los 3 de arriba pues están ya con 20. Da la sensación que bueno, que van a ser capaces de dominar un poco en la categoría, pero bueno, ese Zaragoza femenino está allá arriba y bueno, haciendo las cosas bastante bien. ¿Contra quién juegan la semana que viene? No me da tiempo a mirarlo, Francho. Bueno, lo miraremos.
si te parece, mientras miramos, vamos con la tercera federación, categoría que tú conoces a la perfección, que han hecho las nuestras. Pues en esta semana ha sido un poco rara, la verdad, para las nuestras, porque solamente ha competido el Club Deportivo Ebro, porque tanto Valdefierro como Zaragoza femenino, Valdefierro jugaba contra Villarreal aquí en Zaragoza y el Zaragoza femenino jugaba con el Castellón, ahí en Castellón. Ya sabemos las circunstancias de la Comunidad Valenciana actualmente y no se han podido desarrollar ninguno de esos dos partidos. Sin embargo, pues bueno, el Ebro ha sacado un empate con el Vic, que la verdad es que es un rival muy complicado. Y creo que ellos también darán muy bueno ese punto porque Vic es uno de los rivales que siempre está en mitad de tabla alta, tiene una muy buena gestión de pelota, es un equipo que juega muy bien al fútbol, muy buenas jugadoras y creo que es un punto muy valioso para el Club Deportivo Ebro. La semana que viene, el Zaragoza, el filial del Zaragoza, el Zaragoza B, jugará a las 12 frente al Igualada. El Ebro, que visitará la Ciudad Deportiva del Daníjar, que frente al Español B. Y vosotras, que iréis a jugar a Vic a las 4 de la tarde del 10. Sí. Ya has analizado perfectamente al Vic. ¿Cómo les vais a plantar cara allí en su cancha? Bueno, sí que es cierto que allí es más difícil todavía, ¿no? Allí se hacen muy fuertes. Allí tienen una iniciación con pelota muy difícil de cubrir, tienen mucha movilidad y allí es difícil. Pero bueno, intentaremos con nuestras herramientas, pues bueno, presionar esa salida de balón, a ver si cometen algún fallo y bueno, y si no somos capaces de robar en primera instancia, pues echarnos un poquito más para atrás y aguardar opciones. Mira, la semana que viene en la segunda federación jugará la Sociedad Deportiva Huesca, recibe al Rayo Vallecano a las 11:30 y el Zaragoza Club de Fútbol Femenino visita al Athletic Club B. O sea, tendrá que ir a Lezama a jugarse los cuartos. Rápidamente, ¿tienes los resultados de las nuestras, de la preferente? En la preferente no había jornada de descanso y no se ha participado. Pues perfecto, con eso nos quedamos. Si te parece, vamos ya con protagonista, por fin, el fútbol femenino, que no es otra que la directora de la Sociedad Deportiva Huesca. Azucena Garanto, muy buenas noches, Azu. Hola, buenas noches, por decir algo, como comentabais. Efectivamente. Bueno, comentábamos en esta previa, en este análisis que hemos hecho de lo que han hecho las chicas de la Sociedad Deportiva Huesca, una derrota que bueno, puede ser dolorosa, ¿no, Azu? Bueno, al final nos está costando arrancar esta temporada. Como comentaba pues Luis, tenemos una buena plantilla de jugadoras, pero es verdad que bueno, que esa entrada, digamos, de una gran cantidad de jugadoras nuevas, ¿no? Estamos hablando de que este año se han incorporado 13 jugadoras, pues bueno, nos está costando un poquito pues intentar rodar, un poco intentar que entre todas pues acaben un poco entendiendo lo que se le pide a cada una. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que eran importantes estos 3 puntos ahí en Osasuna, porque al final, pues bueno, donde estamos en la clasificación, pues al final estábamos viendo, es un rival directo en la actualidad. Y bueno, y son importantes ahora mismo pues todos los puntos, pero bueno, y también hay que mantener la calma, pues porque quedan también muchas jornadas. Como vemos en esta categoría, pues de estar casi en descenso al 5.º puesto, ¿no? Por ejemplo, donde está el Zaragoza, pues hay 7 puntos y bueno, hay que estar tranquilas y seguir trabajando y bueno, ya se irá engranando. Yo la semana pasada tuve la suerte de narraros contra la Unión Esportiva Cornellá. También era un duelo, yo lo decía, que era un duelo de necesidades para los dos conjuntos y el palo fue el aliado absoluto de la portera y por ende del equipo catalán. Está costando mucho este año hacer goles a la Sociedad Deportiva Huesca, que normalmente ha sido un equipo que ha sabido perforar muy bien la portería de los equipos contrarios.
Sí, bueno, al final esta categoría es muy igualada, los partidos se deciden por detalles y la semana pasada pues fueron los palos y el larguero, que llegamos a hacer no sé si 4 o 5. Sí, 4-5, conté yo. Sí, y bueno, y hoy al final no hemos generado tanto, tan claro, no hemos tenido eso, pero y bueno, pues al final es un penalti el que decide el partido. Sí, a ver, también es verdad que veníamos de 2 temporadas con ese tándem Laura Arroyo-Akane, que el equipo estaba muy hecho a ello. Y bueno, y entonces ahora pues es que estamos en un equipo en construcción. Laura Arroyo acaba de volver prácticamente de mejorar sobre una lesión que tenía, de una intervención que se le hizo en verano, y todavía pues no tenemos a la delantera acoplada, ¿no? A las jugadoras que tenemos jugando delante, pues todavía no. Al final eso es un poco lo que es una pareja, o si jugamos con 2 arriba o si juega alguien arriba solo, pues bueno, tiene que estar pues acertado la de arriba y al mismo tiempo le tiene que acompañar, ¿no?, las compañeras. Así que es un trabajo de todos y generar cada vez más, y al final pues bueno, llegará un momento que también por rachas, pues por una racha que estaremos dando a los palos y otras no entrarán y otras pues en algún momento empezarán a entrar, pero sobre todo lo importante es hacer el trabajo y generar, porque si no generas ocasiones es imposible que se produzcan los goles y que los partidos se decanten de nuestro lado. Hablamos de que transmitimos, ¿no?, por parte del club tranquilidad con respecto a las chicas, ya lo estás diciendo, no hay muy pocos puntos de la zona alta a la zona baja, pero está claro que, bueno, esta remodelación tan profunda que habéis hecho en el equipo femenino, donde pues, han abandonado lo que es la plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca, pues muchas caras, ¿no?, conocidas, jugadoras muy asentadas de anteriores proyectos, es una apuesta ¿a qué, Azu? ¿A quedarnos media tabla para arriba? ¿Qué va a afrontar? ¿Qué quiere afrontar la Sociedad Deportiva Huesca Femenina esta temporada? Bueno, pues hay que afrontar la realidad. La realidad es que llevamos ahora mismo 7 puntos y que tenemos que afrontar el partido que viene. O sea, no podemos ni mirar abajo, ni mirar arriba, ni mirar a ningún lado. Tenemos que centrarnos en el partido, sobre todo en tener buenas sensaciones, no solo de juego, que es verdad que a lo largo de los partidos hemos tenido muy buenas sensaciones, hemos hecho partidos muy buenos, pero no somos regulares, no somos consistentes, ¿sabes? Entonces hay fases del partido en las que estamos a lo mejor bien, otras que no estamos tan bien. Y luego pues hay que ser consistentes en esta liga. Tienes que ser consistente atrás, adelante, hay que hilar más fino, y para eso hay que seguir trabajando y centrarnos en el partido siguiente. Me preocuparía si viese que las jugadoras están mal o que trabajan mal, pero bueno, se trabaja bien, el cuerpo técnico trabaja bien, las jugadoras están trabajando bien y bueno, y tenemos que ir paso a paso. Al final, cuando se hace una remodelación de este tipo, está pensada no tampoco para carburar tan inmediatamente como esta temporada, sino más en la siguiente. Pero bueno, si tiene que ser más tiempo y si hay que hacer más modificaciones, se tendrán que hacer. Ahora mismo lo único que vale es la realidad. Entonces hay que centrarse en trabajar ahora para el partido siguiente, que es contra el Rayo. Jugamos domingo 11:30 y es lo único que vale. Y en salir a ese partido, pues a intentar ganar en casa. También es verdad que este año pues hemos cambiado de campo, que también es... al final estábamos muy hechas a nuestro campo en San Jorge, tiene otras dimensiones diferentes el campo nuevo, y es verdad que también nos ha costado y nos está costando un poco acostumbrarnos al nuevo campo. Veramos que no hay excusas, que las jugadoras, que al final eso no vamos a hacer en la de Xavi, ¿no? Es decir, al final el fútbol y los campos son para todos igual. Hay que remangarse y hay que ponerse a hacer la faena y a seguir confiando en que las jugadoras pues en un momento determinado van a acabar congeniando y van a sacar el trabajo y van a poder disfrutar, porque al final en estos momentos, cuando no te salen las cosas como quieres exactamente, tienes esos destellos que a lo mejor
te generan esa sensación, pero bueno, al final la jugadora también tiene esa frustración de que ellas ven que entrenan bien y que están dando todo por su parte, pero bueno, los resultados no llegan y al final pues el fútbol son resultados y es lo de momento lo que cuenta. Pero bueno, lo que te digo, hay que estar tranquilos pues porque el equipo está comprometido y está trabajando, así que bueno, se tardará más o menos. Y habrá que ir viendo partido a partido y y al final estaremos pues donde merezcamos estar, si es abajo, últimas, si es penúltimas, y si es a media tabla, y si es más arriba. Esto, el fútbol es justo en la medida que los resultados marcan donde tienes que estar. Pues si te parece, Azu, vamos a pedirle justicia al fútbol, que la Sociedad Deportiva Huesca siga estando donde tiene que estar, y a poder ser más arriba mejor en esa segunda federación. La próxima semana, como tú muy bien has dicho, en la base aragonesa del fútbol, a las 11:30 de la mañana, no a las 12, a las 11:30 de la mañana recibiremos al Rayo Vallecano y yo estoy seguro que con 3 puntos en la pocha como tiene que ser. Un placer, Azu. Nada, muchas gracias a vosotros por seguir el fútbol femenino. Un abrazo. Bueno, Luis, pues nos vamos rápidamente porque te tengo que despachar, porque tenemos protagonista y le tenemos que hacer dormir, que mañana se juega todo, absolutamente todo por Aragón. Un abrazo, Luis. Gracias, hasta luego, Francho. ¿Por qué os digo esto? Porque sin más dilación tenemos protagonista de nuestra selección, de la nuestra, la azulona, la aragonesa. Alejandro Muñoz, buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si me ves. A ver, que estoy con esto ahora. Se ve un moñaco, maño. Ahora. Ahora sí Hola, que se Luz. te ve. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis por allá, por Varna ya? Bien, aquí estamos. Hemos terminado de cenar. Hemos tenido la sesión de vídeo del partido de mañana y nada, ahora nos han dicho para hacer las maletas ya, para tener ya todo preparado, para mañana ya desayunar y dar un... Espera, que llaman a la puerta de mi compañero, se ha dejado las llaves un segundo. Venga, estas son cosas del directo. Ya está, ya. Venga, pues. Mi compañero Charles, que se deja las llaves un despistado y... Hombre, vale, pues, ¿qué os han puesto por equipo o qué? Eso parece. ¿Habéis elegido vosotros? No, nosotros no. Lo montaron el cuerpo técnico y nos tocó juntos. O sea, que lo tienes que aguantar en el campo y fuera del campo. Sí, pero bueno, nos llevamos bien, entonces no hay ningún problema en ese sentido. Hombre, lleváis muchos años juntos. Yo me acuerdo de narraros con el Robres. Eso es. Ya ha llovido, ¿eh? Salimos de juveniles y ahí fuimos los dos y nada, encantados de la vida. Allí en Robles muy bien y en el Ebro también muy bien. Así que de momento 5 añitos juntos llevamos. Y campeones de liga. Que os quito lo bailado. Ostras. Al final, mira, campeones de liga y descenso, pero bueno, el título ahí está y la verdad es que hicimos historia. Estoy muy orgullosos de eso, la verdad. Bueno, yo creo que vosotros y todos los monegrinos, que pocos equipos de los monegros han conseguido ser campeones de liga y aparte, pues bueno, en una localidad tan pequeñica como es Robres, más o menos a la par como la mía, con la de Perdiguera, andamos por ahí, pero no tenemos el mismo equipo ni jugamos en la misma categoría. Bueno, es un pueblo... Dime. A ver, es un pueblo pequeño, pero están muy volcados con el fútbol y la verdad que es una gozada para todo jugador que va allí a Robles, se siente como en casa, en familia y nada, que es espectacular, la verdad, Robles. Yo siempre pregunto por los Yayo Hooligans y me dicen que siguen todos bien, enteros y animando como siempre. Eso es lo importante, que sigan ahí dándolo todo y que se hagan notar. Exacto. Bueno, ¿qué os ha dicho Richie en la revisión técnica, en el vídeo? Porque ya más o menos tenéis la suerte de que todos los partidos se han echado en televisión. Incluso me imagino que alguno os habéis quedado a verlos para alcahuetear, al pasar un poquito, ¿no? Ver cómo eran de potentes. Sí que os vimos el primer partido frente al conjunto moldavo, os vimos francamente superiores ya desde el minuto 1. Bueno, a Samitier se le caían los goles de las botas. En el segundo, contra el conjunto bielorruso, sí que es verdad que al principio os costó más, que te preguntaré por qué, pero ¿qué pasa con estos búlgaros? ¿Qué tenemos que temer del conjunto del Southwest búlgaro?
A ver, sí, como tú dices, hemos visto partidos de ellos en directo. Vimos el primero que jugaron contra Bielorrusia y hemos visto el otro en vídeo y es un equipo más físico que Moldavia y Bielorrusia, y sí que es verdad que tienen jugadores de más calidad, sobre todo en la parte delantera. Tienen dos jugadores arriba, número 19, que no sé exactamente en qué ligas han jugado, pero han tocado el fútbol más real, por así decirlo, y que sí que son dos jugadores a tener en cuenta mañana. Y nada, pues Richie nos ha dicho pues que principalmente que disfrutemos, que estamos viendo algo histórico, que seamos nosotros mismos y que nada, que vamos a ganar seguro y que estamos 100% preparados para el partido de mañana, que no tenemos ninguna duda de que vamos a ir a ganar, a pesar de que sí que es verdad que nos vale el empate por temas de golaveraje, pero vamos a salir a muerte desde el minuto 1 para ganar el partido. Estáis siendo muy ambiciosos en esta competición, los que os hemos seguido, los que seguimos a nuestra selección desde el principio, desde el minuto 1, siempre veíamos que ibais a por el partido, fuera en casa del organizador o no. O sea, a vosotros eso os daba igual. Vosotros ibais con un objetivo claro, que era ir a ganar y conseguir el mejor de los resultados. En este caso, claro, nos enfrentamos en casa ante este conjunto búlgaro que tú dices, que a mí también te digo que me sorprende, ¿eh? Estoy viendo, no sé, vosotros sois una selección de verdad, donde ha habido una selección de jugadores de toda nuestra liga, ¿no? De la tercera división. Pero en el caso del conjunto bielorruso, parecía un equipo de segunda división de la liga bielorrusa, y en este caso el conjunto búlgaro, hablan del Southwest Bulgaria, pero yo la verdad es que no he conseguido sacar mucha información de este equipo. Me imagino que Richie y todo el cuerpo de scouting sí que habrá analizado lo que tú dices, ¿no? Determinados jugadores, sí, y os habrá dicho, cuidadín con este, con el otro. Pero sí que es verdad que es algo, no sé, como muy alejado, ¿no? De nuestra fútbol y de nuestra realidad, de lo que hemos presentado nosotros en Bulgaria, vamos. A ver, en relación con lo que dices al principio, nosotros hemos venido aquí con una mentalidad muy clara, que era ganar los 3 partidos y sacar los 9 puntos. Y lo que te he dicho antes, que Bulgaria, pues, no son jugadores obviamente desconocidos para nosotros. El cuerpo técnico ha hecho una función de scouting acertada sobre los jugadores y nosotros realmente, claro, somos Aragón, una región de España, pero ellos, Bulgaria, han cogido jugadores de todo el país y a ver, sinceramente, aquí han vendido un poco el partido como una gran final. Su seleccionador ha hecho un llamamiento a la gente para que venga al campo a animar, y que va a ser un partido duro, pero nosotros estamos 100% convencidos de que lo vamos a sacar y vamos a ser con la misma mentalidad y vamos a ganar. A ver, estos no conocen la preferente aragonesa, ¿eh? Nos teníamos que traer un ratito aquí a ver algún partido, el derbi viñero, por ejemplo. Eso es. Partidos así contundentes. Bueno, para ti, para un chaval desde pequeñico que ha ido creciendo con el fútbol, que has pasado por las diferentes etapas, ¿qué supone el vestirte la camiseta de nuestra selección, de la selección de Aragón, y representar internacionalmente a Aragón por primera vez, que nos dejan el jugar una competición así? Pues eso para cualquier jugador es un orgullo. Además es algo que hemos hablado los jugadores en la concentración, que ostras, sales al campo, te ponen el himno de España, estás representando a tu país, eres internacional, por así decirlo, a grosso modo. Pero claro, llevas jugando a fútbol, como tú dices, desde pequeñito, la primera vez que nos clasifica para esta fase, y no queremos desaprovecharla, queremos ir a por más y pasar a la fase final. Vamos a soñar, Alejandro. Mañana ganamos, ¿vale? Ganamos porque vosotros vais a ir a ganar. Pero porque empatamos, que nos vale también. También nos vale. Las 8 mejores selecciones de toda Europa, las selecciones territoriales, ¿no? Como tú bien dices. Aquí viene lo gordo. Ya sabes que en cada convocatoria, dependiendo de lo que hagan vuestros clubes y de cómo lleguéis en la competición,
pues podéis caeros, que es muy triste, ¿eh? Es muy triste, joder, y es jodido. Después de que has estado trabajando, en el momento en que ya, como digo yo, tocas pelo de semiprofesional, que ellos ya lo consideran segunda federación, miau, ya no puedes volver a jugar. Eso tiene que ser muy frustrante, ¿no? Bueno, pero de momento nos centramos un poco en esta fase y lo que venga en el futuro se verá. Y lo importante es ganar mañana, y si nosotros cualquier jugador no puede jugar el día de mañana en la siguiente fase porque está en otra situación, pues bendito problema será el que hayamos ganado en la fase intermedia y hasta otro jugador disfrutará de la siguiente fase y ningún problema en ese sentido. Bueno, de momento tenéis la suerte de que esta fase seguramente se juega entre junio y julio. Más bien junio que julio. Por lo tanto, nuestra liga, pues prácticamente ya estará acabada o semi-acabada. Bueno, en las últimas jornadas, que ya veremos a ver cómo afecta eso, porque todos estamos seguros de que os vais a clasificar y veremos a ver cómo bendito problema sea ese, ¿no, Alex? Eso comentaron, que la siguiente fase es entre junio y julio. Claro, no, yo personalmente en mi equipo el año pasado, el Ebro, acabamos la temporada tarde por el playoff, y eso que, bueno, el cuartel acabó aún más tarde, entonces dijeron un poco las fechas de cuándo sería la fase final, pero tampoco entramos realmente a valorar cuándo exactamente, porque como estamos centrados en la fase de ahora intermedia, pues no nos centramos un poco en la siguiente fase y ya está, pero si ganamos, y que ojalá que sí, y creo firmemente que vamos a ganar, pues ya veremos qué pasa con el tema de los playoffs, la siguiente fase y demás. Pues, Alex Muñoz, un placer tenerte aquí en directo a las 10:30 de la noche en Aragón, 11:30 en Bulgaria. Desearos todo lo mejor. Sabéis que todo Aragón está con vosotros, que vamos a alentar, vamos a estar detrás. Tenéis a 1.300.000 personas detrás de vosotros para conseguir el mayor hito de nuestro fútbol, el fútbol aragonés, que es clasificarnos en esa fase final. Y que, ojo, ya ha amenazado el presidente con que si pasamos, vamos a pedir organizarla. O sea que ahí queda eso. Ostras, mira, la primera noticia que tengo de eso, y ojalá sea así, porque signifique que hayamos pasado. Y nada, yo encantado de charlar con vosotros, que os escucho muy a menudo en podcast en iVoox, sobre todo a finales de temporada. El año pasado os escuché pues cuando entrevistaste a Javi Bernal o a Carcasona un par de veces, y nada, que daros las gracias también porque dais voz al fútbol modesto y en Aragón, y es un placer siempre escucharos. Pues dale un abrazo a toda la plantilla, al míster, y os dejamos bendecidos, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias, Francho, cuídate. Un abrazo. Adiós. Alex Muñoz, una de las piezas fundamentales de nuestra selección, que mañana se la juega, el todo por el todo. Y como bien ha dicho él, nos vale el empate, pero no vamos a ir a por el empate, vamos a ir a ganar. Vamos rápidamente con la preferente, donde ya tenemos a nuestro compañero amigo. Muy buenas noches. Rafa Gracia. A ver, ¿qué está ahí pensando el ordenador? Pues lo tenemos congelado. Rafa no está, Rafa se fue. Antes que nada, nos gustaría nombrar al capitán del Cariñena, que hoy su club ha dedicado la victoria al jugador, al miembro de la UME, que está en estos momentos en Valencia, ahí pues bueno, ayudando y dando soporte a tantísimas cientos de personas que en estos momentos están sufriendo la gana en Valencia, en nuestro pueblo hermano. Vamos a ver si hemos recuperado a Rafa Gracia. Pues de momento no lo tenemos. Pues mira, si te parece, Jandro, vamos a ver si podemos meter a nuestro invitado, a David Martín, al portero del Pradillano. Muy buenas noches, David. Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues ya ves que vamos de salto a mata, la selección, ahora el Pradillano, el conjunto revelación de esta preferente. Sí, bueno, no nos lo esperábamos nadie, la verdad. Somos un equipo que no tiene ninguna presión, la verdad. Y estamos bastante bien. Hemos hecho una buena pretemporada con muchos partidos que se ha notado luego ya en el campo, y hemos empezado bastante bien, la verdad.
un equipo que sois un recién ascendido a la preferente y que parece que llevéis toda la vida jugando en esta liga tan competitiva. Sí, sí, o sea, la verdad es que acabamos de ascender, somos todos nuevos menos 2 o 3 y la verdad es que la plantilla también es muy joven y eso en algún partido se ha notado, pero la verdad es que estamos haciendo un gran trabajo con el míster y la verdad es que muy bien, están saliendo las cosas bien. Hoy nos ha tocado sufrir hasta el final del partido, que hemos remontado, pero bien, bien, la verdad es que muy bien. Eso te quería preguntar y dices, bueno, que se ha notado la novedad. ¿En qué notáis el cambio? Sobre todo yo, en cuanto a estilo de juego o a rapidez en el juego. ¿En qué lo notas tú, David? A ver, yo ya he jugado varios años en preferente y Javi es un entrenador joven y claro, él lo tiene todo muy claro. Y la verdad es que estamos jugando bastante bien. O sea, jugamos rápido, somos pesados, somos muy fuertes ahí defensivamente, arriba tenemos explosividad, o sea, tenemos muchas cosas oye, que como va la liga, si seguimos así, podemos, yo qué sé, optar a cosas que en un principio no hubiéramos optado, la verdad. ¿Soñáis con eso, David? Soñar por soñar, sí, pero el presidente ya nos dijo que era un grupo nuevo y era complicado comenzar, pero como van yendo las cosas, pues todo puede ser. Mira, ya tenemos a Rafa Gracia, a nuestro analista de esta preferente. Buenas noches, Rafa. Hola, Francisco. David Martín, el cancerbero del Pradillano, que hoy ha tenido faena, pero la ha sabido solventar bien, ¿eh? 1-2. Sí, la verdad. La verdad es que perdona, David, que el Pradillano es el equipo de moda, ¿no? de la preferente. Además es que yo comparto con Óscar, que hace las labores de director deportivo ahí en Pradilla, que está es el segundo de Moisés en Zoera y bueno, como que le he cogido especial cariño a este pradillano y la verdad es que me alegra mucho veros tan arriba, David, así que enhorabuena. Muchas gracias. La verdad es que sí. Tenemos un equipo muy unido, la verdad. Somos un equipo bastante, como somos casi todos jóvenes, pues nos entendemos y sabemos que hay que luchar por el club. Y la verdad es que a Pradilla va mucha gente. Va mucha gente. Ahora que ganamos, en Pradilla nos hacemos fuertes, no hemos perdido, pues a ver si continúa así y podemos seguir igual. Mira, tenemos aquí un mensaje de Pedro Guardado. Un saludo para mi pajarero. Nos tendrás que contar eso del pajarero, ¿eh? Porque yo normalmente a los porteros les llamo gaticos. Nada. En mi equipo me llaman el vinagre, la verdad. Grito mucho. Meto caña. Eso es porque mandas detrás. Ya. Sí, soy muy pesado. Bueno, pero eso no está mal, ¿eh? Yo cuando jugaba quería un portero así, que estuviera atento pues al fuera de juego, a que marca sí. siga fulano, claro. La verdad es que sí, soy bastante, me gusta hablar, me han enseñado desde pequeño, aunque hay veces que me paso, pero bueno. Ya me dicen los hablando, como dice Rafa, que sois el equipo de moda, sois el equipo pues que realmente habéis comenzado muy bien en esta preferente, en un grupo complicado, en un grupo donde hay auténticos gallos. Bueno, de hecho, os ha tocado Cariñena, Borja, Atlético Calatayud, vamos, el propio Alcañiz. De todos estos, ¿cuál es el que tú ves que va a estar arriba en todo momento? A ver, pues es normal, el Cariñena, como ha empezado, ha sido impresionante. Solo ha empatado un partido que ha sido, creo que en Teruel. Y ahora nos toca a nosotros jugar contra ellos. O sea que les intentaremos meter mano y ojalá podamos meterle mano porque es un equipo muy, muy bueno con unos jugadores de tercera, casi todos, por no decir todos, y es un equipazo, la verdad. Fíjate, comentábamos antes de que entrarais los dos que hemos tenido que de hecho el Cariñena
le falta uno de sus jugadores, que es Pedro Monge, el capitán, que ha tenido que marchar con la UME a Valencia. Y bueno, y desde aquí el propio club pues le quería dedicar la victoria. Nosotros, desde luego, nos unimos a esa felicitación. Tú comentas el Cariñena. ¿Te sorprende lo del Borja? La verdad es que sí, yo ya te digo, estuve un año en Borja y las cosas... Estuve en Borja en tercera y nos hicieron bien, pero luego ya subieron, bajaron otra vez y ahí ahora, este año, pues a nosotros nos ganaron, encima allí en su casa, que nos está costando fuera de casa. Y la verdad es que yo les vi un equipo muy que quería jugar, pero igual no le están saliendo las cosas. Hay equipos duros que no les dejan jugar, que apretan mucho y es complicado también. Se está parando bien, Rafa. Te dejo la última a ti. No, que bueno, yo sí que te quería preguntar si, por ejemplo, si te ha sorprendido el resultado, porque hoy ha habido un resultado al hilo de la pregunta que hace Francho, ¿no? Del propio Borja, que ha sido capaz de meterle 4 goles a un equipo que si normalmente se caracteriza por algo los equipos de Ivo Serrano, como es el Calatayud, es que es un equipo duro de presión y de contundencia. Si te llamó la atención ese resultado. Sí, la verdad es que sí, o sea, como juega el Calatayud también, como nosotros, claro, nosotros también le ganamos bastante y pues no sé, yo tengo amigos ahí que me comentan y tal y bueno, pues están bien, pero que necesitan un poco más de actividad. O sea, no sabría cómo decírtelo, ¿sabes? O sea, el Borja, ya te digo, como te he dicho antes, pues es un equipo que quiere jugar, el Calatayud también, pero es que no he visto el partido, te podría decir una cosa u otra, la verdad. La próxima semana jugáis en casa, si no me falla esto, si no me falla el ordenador, sí, contra el Cariñena. Sí. Duelo, yo creo que es el partido de la jornada, y si no, Rafa me lo dirá, pero ¿qué esperáis ahí en Pradilla? Pues ¿Qué Cariñena te esperas? Un equipo súper duro, muy difícil de meter mano y yo creo que con nuestra afición y nuestras ganas, como siempre, que le metemos, pues yo creo que podremos sacar algo seguro. O sea, encima en casa que estamos bien adaptados ahí, con nuestro sistema y de todo, o sea, yo creo que podemos sacarle cositas y algo más, yo creo. Pues Javi Martín, a David Martín, con Javi Martín, que es su entrenador. Sí. Un placer tenerte aquí en la grada, desearte todo lo mejor, que sigáis dando mucho mal los del Sporting Pradillano, que está ahí, como dice Rafa, si es el equipo de moda, que no sea una moda pasajera, que os tengamos mucho tiempo en la preferente, porque la verdad es que le dais ese toque chulo de equipo y pueblo pequeño que está pegándose con equipos muy grandes, muy gordos y con poblaciones y ciudades tremendas, tú. Pues sí, pues muchas gracias por invitarme y ha sido un placer hablar con vosotros y que vaya todo muy bien. Un abrazo. Pues ya lo teníamos al cancerbero del Sporting Pradillano. Rafa, vamos rápido porque nos pilla el toro hoy, de mala manera. ¿Qué ha pasado en el grupo 1 y qué ha pasado en el grupo 2? Vamos volando. Pues muchos goles en el grupo 1, cosa que viene siendo habitual. Había un Sariñena 2 al fin de 3. Un partido de los destacados que era Santa Anastasia 2, Casetas 1. Luego había un Alto Ricón 7, Jacetano 2, que corta un poco esa... parecía que cogía aire el Jacetano. Un Sadavense 4, Ranillas 1. Peñafranca 4, Peñafragatina 2, luego un Sabiñánigo 3, Gurrea 4, el Gurrea que lleva 2 semanas seguidas ganando y parece que va cogiendo aire y le ha cortado la racha al Sabiñánigo que venía a hacer 3 seguidos, un Delicias 0, Fraga Fútbol Base 1, el partido de la jornada que comentamos la semana pasada si le podía pasar factura a Lontiñena y hemos visto que sí que le ha pasado factura porque en el duelo de primero contra segundo pues el Internacional de Huesca le ha metido un 5-0 a Lontiñena que venía de jugar el jueves un partido muy exigente en Copa y un 5-0 Roures 3 que se han ido 0-0 al descanso y que el Roures pues poco a poco se va enganchando a la parte alta. La clasificación pues se queda arriba el líder en solitario el Internacional de Huesca con 23 puntos, seguido de Lontiñena con 20
quinto 19 y luego Santa Anastasia Sadavense con 17. Y la parte de abajo, pues Delicia se mete abajo con 7 puntos, Ariñena 6, Peña Fragatina 3 y el Jacetano 3 puntos también. Y de lo que sería el partido más interesante de la semana que viene, pues hay un partido que yo creo que está por encima de los demás, que es el Robres Internacional de Huesca. Un Robres que ya viene con buena dinámica, que además recordemos que tiene un partido menos, que no han perdido además Robres en los últimos 5 partidos contra el Internacional de Huesca, que veremos a ver un poco si son capaces de medir esas fuerzas y ver si el Robres definitivamente se termina enganchando en la parte de arriba o el Internacional pega otro golpe encima de la mesa como el que ha pegado esta semana. ¿Y en el grupo 2? Pues vamos a repasar el grupo 2 brevemente. Además también ha habido resultados y había partidos interesantes. Ha habido un Atlético Teruel 1, Alcañiz 2, además un Atlético Teruel que venía de estar en la parte de arriba y que ha visto cómo se le remontaba el partido en el descuento con 2 goles de la Cueva. Alcoriza ya suspendido, no sé muy bien el motivo, pero igual pues, sí ha podido ser por tema de lluvias, porque ha llovido por allí, por esa zona bastante, es césped natural. Magallón 0, Escalerías 0, San José 0, Mores 0. Luego el duelo de Cariñenas, pues ese Cariñena 4, Atlético Cariñena 0. Montecarlo 1, Pradillano, que ya lo hemos comentado, 2. Había otro partido muy bonito que era el Herrera 2 y Llueca 3. El Sporting Alcañiz ha conseguido dar la vuelta al resultado, se ha marchado 0-1 perdiendo con el Mayenne, al final acaba ganando 2-1. Y el partido que ya hemos comentado también de Borja 4, Calatayud 1, que sorprende no porque el Borja le gane al Calatayud, sino por la contundencia y un poco rompe esa mala racha que llevaba el Borja. Y la clasificación se queda líder el Cariñena, sigue líder con 25 puntos, seguido de Illueca con 21, y luego hay un grupo de tres equipos que son Pradillano, Alcañiz y Calatayud con 17. Y la parte de abajo cierra el Corisa con 2, Cella tiene 3 puntos, recordemos que ellos tienen partido menos porque se enfrentaban hoy, Cariñena Atlético 7 puntos y el Sporting de Alcañiz que toma aire con 7 puntos también. Y aquí, pues aparte del partido que hemos comentado antes de Pradillano Cariñena, yo creo que hay otro partido muy interesante que es el Alcañiz Borja, que el Alcañiz viene de buena dinámica y veremos a ver si el Borja es capaz de ratificar que le ha dado la vuelta a la tortilla y a ver si es capaz de sacar algo en el Alcañiz. ¿Tú crees que quedan todavía muchas jornadas? ¿No? Esto es muy largo, pero ya hay que empezar a carburar. Sí que es cierto que bueno, el Cariñena pues es un rival duro, tiene jugadores que han jugado, como comentábamos, en tercera división, pero que además son jugadores muy de preferente, pues, sin ir más lejos, pues el propio Pedro Monge que no ha estado hoy, pero Marcos Sánchez pues es un futbolista absolutamente diferencial en esta categoría. Y luego pues esa parte de atrás quedan muchas jornadas, veremos a ver si Pradillano es capaz de engancharse y veremos a ver si el Borja también. Pero bueno, yo creo que Cariñena se está distanciando y luego pues ahí entre Illueca, Alcañiz, Calatayud y Borja, si es capaz de engancharse, pues estará un poco la segunda posición. Y en el otro grupo pues está pasando un poco el mundo al revés, ¿no? Que normalmente el grupo 1 siempre suele tener un equipo que se distancia y que es muy superior y luego el resto está un poco por debajo, y en el grupo 2 siempre está todo como más compactado, y en el otro grupo pues con tantos duelos directos que está habiendo, están ahí todos en la parte de arriba, y bueno, queda mucho, pero al final pues los que tienen que estar arriba pues ya van estando, y los de abajo pues a pelear, y uno de ellos el Sariñena, que nos dice... Mira, que el granero nos lo está diciendo, dice, pobre Sariñena, la verdad es que parece que le ha mirado un tuerto tú. Dice, este año tiene bastante mala pinta. No consiguen, porque el Sabiñánigo, que también lo hemos nombrado, ganó 3 partidos seguidos. También es cierto que si el Sariñena gana 3 partidos seguidos se va a meter en mitad de tabla. Los puntajes pues son todavía bajos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que empezar a remar y a sumar, porque si no las prisas entrarán pronto. Bueno, pues con ese análisis certero, como siempre, amigo, nos quedamos con los partidos que has dicho, que yo creo que son unos partidazos, ¿eh? Sí. Y a ver si la cosa pues comienza a carburar con todos estos equipos. Un abrazo, Rafa. Un abrazo, chao. Bueno, pues ahora tendría que entrar Jorge Abad, que es el técnico del Club Deportivo Brea, nuevo técnico del Club Deportivo Brea, pero de momento me dicen que no está. Vamos a ver si lo podemos recuperar a lo largo de lo que es el programa. Ahora no lo tenemos, esperamos tenerlo en breve.
Y damos un paso. Nos metemos ya en la segunda federación. A ver, ¿lo tenemos? Está. Pero dicen por canal interno. Pues ya tenemos a Jorge Abad. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. El técnico flamante, nuevo técnico del Club Deportivo Brea. Vaya hueso duro de roer que te has ido a buscar, ¿eh? Mira que te van los retos, Jorge. Bueno, a ver, como tú dices, es un reto. El año pasado afrontamos otro reto que al final no pudo salir. Nos faltaron partidos, pues bueno, este año cogemos otro reto similar, pero con mucho más tiempo. Pues la idea es intentar sacar al Brea adelante y que esté en la categoría donde se merece. Tú lo has ido viendo me imagino que has analizado el equipo, conoces el equipo, sabes sus virtudes y defectos. ¿Dónde hay que meterle mano, Jorge? Bueno, pues el fútbol, como en todo en la vida, son números y los números dicen que encajamos muchos goles. Pues hay que empezar por el suelo, empezar a dejar la portería a cero y siempre que dejas la portería a cero, pues siempre vas a tener más opciones de llevarte los partidos o como mínimo empatar. Así que bueno, empezaremos por defender mejor y bueno, intentar sumar de 3 en 3, que el Brea durante este año no lo ha podido hacer y ha estado siempre muy cerquita de la victoria, pero siempre en los últimos minutos pues ha encajado algún gol que le ha lastrado y hace que esté en esta situación ahora mismo. Fíjate, la temporada pasada, cuando el equipo estaba pues mal, se estaba deshaciendo como un azucarillo en un café caliente en la segunda federación. Comentábamos que gran parte de esa culpa pues fue la plaga de lesiones, ¿no? que tuvo el equipo y que pues lógicamente lo lastró, ¿no? A lo largo de toda la temporada. Hablábamos con la directiva, también con Parada en su momento, de que bajar a tercera había que afrontarlo de una manera muy competitiva, porque normalmente este tipo de equipos, una vez que caen, hay veces que no hay suelo y caen del todo. Y por afición, porque sois de los clubes con más aficionados, con más abonados en las gradas y sobre todo por lo que es el Brea para nuestro fútbol, no lo podemos perder para esta causa. Me imagino que eso es lo que te habrá transmitido tanto la directiva, pero sobre todo gran parte de la afición que está muy atenta a lo que vayas a hacer con el equipo. Sí, bueno, Brea estos años se ha caracterizado, pues llevan unos años muy buenos, la afición se ha volcado con el equipo y pues bueno, siempre se veía que la afición estaba muy unida al equipo y claro, ahora ha venido un año de descenso que, como dices tú, no sabes dónde está el suelo y bueno, pues es un año atípico, un año que nadie esperaba y la directiva está preocupada en ese sentido y bueno, van a intentar hacer lo posible por intentar salir de esta situación, que no es una situación agradable para ellos. El tener que cambiar de entrenador pues no ha sido una situación agradable y bueno, intentaremos hacer lo posible para ir adelante, para salir adelante y lo que he dicho antes, que el Brea esté donde se merece. Ya nos centramos única y exclusivamente en lo que es la competición. Ha venido bien para ti personalmente y también para el equipo, ¿no? El parón por lo que va a hacer nuestra selección mañana, y hablabas de fortalecer sobre todo el tema de la defensa, ¿no? Que no os anoten goles. Pero sabes que el gol está muy caro y en vuestro equipo todavía más. ¿Cómo les insuflamos, ¿no? ¿Cómo les metemos caña o cómo atinamos para, basando esa construcción desde abajo, desde la defensa, el ir ganando partidos y sobre todo, me imagino que en casa el haceros realmente fuertes, o sea, que sea vuestro fortín y que empecéis a construir desde Piedrabuena, desde casa? Sí, bueno, pues siempre que va el marcador a cero, las cabezas están más activas, estás metido en el partido, la gente está enchufada, estás cerca de lo que hablamos, del gol y bueno, con la portería a cero y generando ocasiones de gol, pues bueno, siempre estaremos más cerca de llevarnos la victoria, pero como encajes en esta situación que estás un poco de bajón, porque la situación no es la que estás acostumbrada, una plantilla muy joven, que bueno, que
no está acostumbrado a este tipo de fútbol, a este tipo de situaciones, pues bueno, vamos a intentar que las cabezas estén frescas, que estés metido en el partido para que la gente pueda estar enchufada y que un gol no te lastre y te vengas abajo. Hablando de fichajes, me imagino que tú lo tienes claro, ¿no? Ya no te digo que habrás pedido la carta a los Reyes Magos porque estamos en noviembre, recién estrenado, pero sí que tienes muy claro, ¿no? Dónde se tiene que reforzar el equipo y cuáles son los puntos donde tú consideras que el equipo necesita más. Hablas de que tienes una plantilla muy joven. Se echan falta algún jugador veterano dentro de la plantilla, como siempre ha tenido el Club Deportivo Brea, que ha sabido manejar muy bien ese equilibrio entre jugadores muy jóvenes y tener 2, 3 veteranos que sepan atar lo que manda el míster desde el banquillo y sobre todo, pues bueno, como digo yo a veces, cuando alguien se pone tonto, bajarle los humos. Sí, bueno, la gente veterana siempre suele ser un apoyo para el entrenador, la experiencia es un grado y bueno, esta semana, como bien dices, por el tema de la selección, pues me ha venido bien para empezar a conocer a la plantilla. Hemos hecho 2 sesiones de entrenamiento, esta semana haremos 4 sesiones, a ver si podemos recuperar a gente lesionada, gente que son veteranos, que van a llegar un poco justos, pero bueno, intentaremos recuperar gente y en cuanto al mercado de fichajes, pues bueno, estaremos atentos a ver lo que podemos incorporar, sobre todo incorporar gente con experiencia en la categoría, siempre y cuando se pueda, porque pues bueno, no puedes fichar a jugadores que ya han jugado un determinado número de partidos y eso también te condiciona mucho a estas alturas. Entonces, pues bueno, estaremos atentos y si podemos incorporar algo que sume, perfecto. Y si no, también tengo que empezar a conocer yo a la plantilla más a fondo. Esta semana ya es semana de competición. Me dará para ver también situaciones donde la semana pasada, que fue una semana de introducción, de conocer yo bien a la plantilla y así que bueno, con la semana de competición me dará más información sobre mis jugadores. La próxima semana os desplazáis a Jumaya, un campo de césped natural, muy parecido al vuestro, al de Piedrabuena. ¿Qué calamocha te esperas? Porque está haciendo las cosas bien y no es el mejor campo precisamente para estrenarse, aunque ahora ya las urgencias, cualquier campo es bueno y en cualquier campo hay que mojar. Sí, como dices, intentaremos que sea una buena tarde, que sea un buen campo para nosotros, bueno, campo de césped natural como el nuestro y un calamucha pues que de la mano de Sergio Lagunas ya lleva unos años haciendo las cosas bien, un equipo muy sólido, un equipo que concede muy poquito atrás y que con jugadores como Fonsi y alguno más que tienen en el equipo, sé que tienen alguna baja importante, pues bueno, intentaremos plantearles un partido difícil, un partido que hacerlo largo para que podamos estar metidos en el partido e intentarnos llevar los 3 puntos ante un equipo, como hablo, muy sólido, tiene las ideas muy claras, con un entrenador que lleva tiempo con el grupo, así que un equipo bastante armado y bastante complicado de afrontar el partido. Pues Jorge Abad, yo creo que cualquier aficionado del Brea que haya visto esta entrevista tiene muy claro lo que va a hacer el cirujano con el enfermo, lo que se tiene que aplicar y a partir de aquí pues a crecer y la suerte del Brea pues está en parte en tus manos y en la de tus jugadores, con lo que todo nuestro apoyo y que el Brea tiene que seguir en esta categoría, si no es en otra más, que siempre nos da muchas alegrías tú. Pues sí, ojalá le demos pronto el alta al paciente después de la operación y que el Brea, pues bueno, intentaremos que al final de la temporada en mayo estemos hablando que hemos conseguido el objetivo, que es el salvar la categoría y mantenernos en tercera red y bueno, y el próximo año pues será otro año donde intentaremos hacer las cosas mejor, pero en tercera red sobre todo. Jorge Abad, un placer tenerte aquí en la grada. Un abrazo. Muy bien, un abrazo a vosotros. Pues el nuevo míster del Club Deportivo Brea, de los Locos del Piedrabuena, un enfermo que va a necesitar muchos mimos, muchos cariños, pero que estamos seguros que de la mano de Jorge va a surtir efecto de la medicina breana. Vamos ya con la segunda federación, ya veis que hoy vamos con el tema de la selección, con el programa muy trastocado. Héctor Bravo, buenas noches. A ver que tenemos el micro de Héctor cerrado. Ahí está. Buenas noches.
Buenas noches. Oye, si te parece, por no hacer esperar que se ha pegado una talegada de kilómetros bastante importante nuestro invitado, le damos entrada, ¿vale? No, vamos con él. Pues hoy tenemos a Perú, al goleador por partida doble del Club Deportivo Teruel. Muy buenas noches, Perú. Bueno, como pasamos como decimos en Aragón, de la gran secada a la gran remojada. Aunque tú llevas buenos números esta temporada, pero has dicho, oye, estos 2 me los guardo para conseguir los 3 puntos en el siempre complicado y difícil campo del Suiza. Sí, la verdad que es un partido muy complicado, con muchas disputas, muchos duelos aéreos y por eso también. Y nada, pues hemos podido conseguir los 3 puntos que eran muy importantes porque ha sido la primera victoria que conseguimos fuera de casa. ¿Cómo está siendo tu incursión en nuestro fútbol, en el fútbol aragonés? Bueno, la verdad que es un poco mezcla, ¿no? El fútbol aragonés con el grupo vasco, que al final el entrenador vasco, hay algún jugador que otro que también es vasco y al final estamos jugando en el grupo que están los equipos de Euskadi y bueno, yo conocía un poco el grupo y tal y al final yo creo que me he adaptado muy bien y muy rápido a lo que pedía el míster y lo que exige el juego. Tú ya estabas el año pasado con el míster en el Guernica, si no me falla la memoria, que a veces me falla. Pero sí, yo estuve en el Real Unión, no estuve con el Real Unión, correcto, en el Real Unión. Me imagino que para ti pasar del Real Unión al Club Deportivo Teruel es un nuevo reto, es el sentirte futbolista de nuevo y el afrontar un reto tan importante como es jugar con la elástica rojilla, que no es fácil de Perú, porque es una afición de las que meten caña, de las que a los jugadores os exigen y mucho. Bueno, al final yo quería buscar un club para ser importante y tener muchos minutos, buscar esa continuidad en el juego, porque el año pasado no pude disputar muchos minutos, pero bueno, al final, no, yo creo que un club que la afición exigente, yo creo que todas las aficiones son exigentes y exigen lo mínimo, ¿no? Al final ellos van cada 2 fines de semana a defender y animarnos a nosotros, entonces tenemos que dar el callo, si no lo damos, pues es lo que toca, ¿no? En todos los campos y lo mismo en Teruel, que al final pues aprieta, pero bueno, yo creo que en casa estamos fuertes, no hemos perdido ningún partido, hemos ganado 2, empatado 3, bueno, es verdad que exigen mucho porque tenemos que ser fuertes en casa y ganar prácticamente todos los partidos y bueno, esa exigencia nos la tomamos como un reto y nada, buscamos siempre dar nuestra mejor versión y conseguir los 3 puntos. Hablas de la fortaleza de jugar en Pinilla, de haceros fuertes en Pinilla. La semana que viene llega el Club Deportivo Tudelano, que no está pasando por la mejor de sus fortunas. Viene de perder en Copa del Rey, goleado por el Unión Minera. Hoy ha jugado contra la Sociedad Deportiva Egea y la verdad es que ha estado bastante gris en el campo y ahora os toca pues darle la puntilla a vosotros, ahí en Pinilla, la próxima semana. ¿Qué Tudelano te esperas, Perú? No, está claro que nosotros tenemos que ir a por los 3 puntos, da igual el rival que sea, da igual que el Tudelano venga en mala racha, tal, porque al final cada partido es un mundo, puede pasar cualquier cosa y cualquier equipo te puede ganar en esta categoría. Así que nosotros al final creo que tenemos que centrarnos en lo nuestro, hacerlo nuestro juego bien, competir desde el minuto 1 hasta el minuto 90, dar nuestra mejor versión y en casa con la ayuda y los ánimos de la afición, pues intentar sacar los 3 puntos. Del Tudelano, me imagino que todavía no habéis hecho el análisis, no os ha puesto ningún vídeo, ¿no, Mendía, para que podáis analizar, pero sí que es un equipo con mucho jugador colombiano, que a mí me ha sorprendido bastante, que tienen 3-4 jugadores colombianos, y luego con un veterano de guerra como es Canario, el jugador que ha militado en el Cádiz, o sea, un veterano de guerra que maneja el equipo desde el centro del campo, una posición totalmente diferente a la que tenía antes, que era más medio punta o incluso extremo, y que es el que lleva la batuta del equipo. Ojo, con muy buen ritmo. A mí me ha sorprendido mucho el que con 35 años siga teniendo esa vitalidad en el centro del campo y jugando prácticamente a todocampista. Me imagino que por dimensiones y porque se parece bastante el Ciudad de Tudela
al campo de Pinilla, el juego, si no se cae el míster, que ya veremos a ver esta jornada, va a ser muy parecido. Fútbol muy directo, buscando mucho las bandas y luego con gente muy potente arriba, como es tu caso, ¿no? Muy parecidos a ti, el delantero que tienen ellos es muy parecido en cuanto a hechuras a ti, con lo que será un partido de mucha fuerza y de poder a poder. Sí, bueno, no hemos hecho el análisis todavía porque evidentemente hemos jugado hoy a la tarde y no hemos tenido tiempo, pero sí que tuvimos un amistoso en pretemporada y jugamos ahí en Tudela y sí que la verdad que fue un partido muy disputado, un equipo que me gustó, que hacía que los laterales jugaban por dentro, se metían por dentro y ahí nos encontramos algo un poco extraño, que no sabíamos un poco cómo hacer la presión, pero bueno, yo creo que pudimos mostrar un bastante buen nivel porque teniendo en cuenta que en pretemporada hasta prácticamente la última semana el equipo no estaba hecho y había pocos jugadores de la primera plantilla, pero bueno, resultado que acabó 2-1 el partido y yo creo que dimos buen nivel. Esperemos que ahora con la plantilla hecha que tenemos y los jugadores que tenemos podamos por lo menos sacar los 3 puntos en casa. Y bueno, como tú dices, va a ser un partido muy disputado, ¿no? Ellos quieren proponer desde atrás, quieren jugarla, sacar el balón jugado, como tú dices, con el canario. Y bueno, nosotros intentaremos robarle ese balón, hacer nuestro juego y con nuestras armas, pues lo que digo, intentar conseguir los 3 puntos. ¿Qué mensaje le mandamos al aficionado, Perú? Porque sí que es verdad que habéis empezado o empezasteis la liga muy dubitativos, ¿no? Quizás llevabais la vitola de ex equipo de Primera Federación y eso que no al aficionado le condiciona un poco, pero ahora, poco a poco, volvéis a la senda de la victoria, estáis en mitad de tabla, más mirando ya hacia arriba que hacia abajo, y el aficionado quiere saber, porque el aficionado del Teruel es un aficionado que está para lo bueno y para lo malo, pero más para lo malo que para lo bueno, ¿eh? Ahora lleva una racha muy buena de muchísimos resultados, de ver al equipo en divisiones pues que hace un montón de años cuando yo estaba allí era imposible de ver. ¿Qué mensaje le mandamos, Perú? Nada, yo creo que un poco lo que he dicho, la pretemporada fue bastante difícil, había pocos jugadores, la plantilla sin cerrar hasta prácticamente empezar la liga y bueno, tuvimos los 3 primeros rivales, son rivales duros, tanto físicamente como de calidad y bueno, sacamos 3 empates que parece que no sacas puntos, pero bueno, al final disputamos bien, pudimos ganar los 3 partidos. Luego sí es verdad que fuera nos ha costado ganar, sobre todo porque tuvimos 3 partidos seguidos que perdemos en Arena, Sanguiano y Barbastro. Ahí sí que hemos pinchado fuera de casa, pero como he dicho antes, en casa los últimos 3 partidos hemos ganado 2 y hemos empatado 1. Yo creo que estamos siendo fuertes en casa y tenemos que seguir por la misma línea, ¿no? Hacernos fuertes ahí en casa con la afición. Y nada, el mensaje que quiero mandar a la afición es que vengan a Pinilla, que animen, que se dejen todos los 90 minutos y bueno, si ven que luego el equipo no les ha gustado o que lo que hemos hecho no ha sido lo que ellos piensan que tenemos que hacer, pues entonces sí que podrían apretarnos un poco y decir, oye, que espabilar, que se nos van los puntos, ¿no? Pero bueno, mientras nosotros compitamos y saquemos los 3 puntos, yo creo que la afición hasta el momento, como lo ha hecho hasta el momento, nos está animando durante todo el partido. Pues al mensaje estoy claro, Perú. El 9 Euskaldun del Club Deportivo Teruel a las 5 de la tarde, el 10 Teruel, Club Deportivo Tudelano, a por los 3 puntos, Perú, y a poder ser con algún gol tuyo, ¿eh? Un abrazo. Sí, muchas gracias. Venga. Bueno, Perú, el delantero del Club Deportivo Teruel, que hoy ha fabricado 2 golazos para que esos 3 puntos se queden en el casillero rojillo frente a un Suiza que, bueno, que hablamos siempre de que se los Osasuna C, pero cuidadín, con estos chavales, con esta cantera rojilla, que es una máquina de generar jugadores y que la verdad es que no ponen nunca fácil un partido, ni en su casa ni fuera. Héctor. Ya lo tengo otra vez. Bueno, pero que ha dejado muy claro Perú lo que tiene que esperar, ¿no? El aficionado del Club Deportivo Teruel. Hablaba el mozo, yo creo que con muy buen criterio de que comenzaron, pues bueno, contra rivales duros, complicados. El primer encuentro lo narré yo para la tele y fue contra el Alavés B, un equipo duro, con muchísimo músculo en el centro del campo y con unos
jugadores atrás en la zaga que sacan el balón jugado de maravilla y aún así consiguieron rascar un empate en casa. Y bueno, yo creo que muy honesto, ¿no? En sus palabras. Sí, yo creo que pese a que el equipo es prácticamente pues mucho jugador nuevo y la plantilla pues muy renovada comparada a la que descendió la temporada pasada de Primera Federación, pues yo creo que tienen muy claro, ¿no? Saben que pues que Pinilla espera mucho de esta plantilla, espera mucho de sus jugadores. El año pasado pues fue también un año muy convulso después de también pues con el fallecimiento del Presi, ¿no? Entonces al final pues el descenso luego también hizo mucho daño en la afición turolense, pero bueno, tienen que tener claro los chavales que el aficionado de Pinilla es exigente porque al final pues es una capital, ¿no? de Aragón y tienen que saber que están en un club muy grande, un club que a su vez es modesto, pero que al final pues tienen que saber que Pinilla es una afición pues que le gusta mucho el fútbol de barro, ¿no? Y al final pues tienen que dejarse todo porque el Teruel esté siempre lo más alto posible. Pues fíjate, solamente hemos tenido 2 victorias de todos los nuestros. Una, la del Club Deportivo Teruel en el campo del Subiza, y otra, la Sociedad Deportiva Egea esta tarde ante el Club Deportivo Tudelano, con, para mí, un golazo de Hakim, que es un auténtico descubrimiento. El jugador el toledano, el jugador de hispano-marroquí, y también otro gol de Gabri Palmás, que lo dejamos bendecido en el programa pasado, y oye, que ha mojado. Nos ha dicho que sí que ha hecho la L, que ha hecho la L, lo que pasa es que la cámara no ha debido de pillar bien justo el momento en que hacía la L de la grada. ¿Te duelen las dudas? Sí. Bueno, al final pues no es ninguna novedad, ¿no? Lo que está haciendo el Egea, ya lo venimos comentando estas semanas atrás. Al final pues parece una utopía, ¿no? Pero al final es la cruda realidad. Equipo muy buen trabajado, con muy buenos fichajes, muy buenos jugadores. Y lo de Hakim pues no me sorprende porque al final pues tiene muy buena pierna, tiene un muy buen disparo y ha hecho más de un golazo esta temporada. Y además goles pues que además sirven para que el Egea pues continúe con esta dinámica y pinta muy bien, ¿no? Pinta muy bien el club de las 5 villas, que todavía tiene a expensas el partido de Copa del Rey contra el Hércules, que si todo va bien se juega. Ya veremos a ver si se juega este miércoles que viene. Sí. Yo lo pongo en duda, la verdad. Sí, yo tengo mis dudas porque además y sería duda de que se pueda jugar. Sí, porque todavía está además golpeando la dana por ahí, por la zona de Valencia, Alicante, y al final pues bastantes víctimas. Se ha cobrado esta situación ya como para también poner en riesgo a una plantilla de fútbol por un partido que para mí, ya lo digo bien claro, que yo creo que esta jornada se tenía que haber suspendido totalmente porque ni las cabezas están donde tienen que estar. Te toque o no te toque de cerca, al final es una masacre, pues como lo que vivimos hace 4 años en la pandemia, y te toque de cerca o no, al final pues es una cosa que hace sangre en el corazón, hace daño, y los jugadores son personas y nadie está preparado psicológicamente para afrontar una situación así, y menos si te toca de cerca como es el caso del Alicante, del Hércules de Alicante. Mira lo que nos dice Aizescon: 2 partidos y 4 goles del Killer Perú en el Teruel. La verdad es que vaya fichajazo que habéis hecho, Aizescon, con el delantero vasco, con el delantero euskaldun, que ya lo ha dicho, que él iba al Teruel a crecer y a sentirse importante y a ganar minutos, con lo cual un jugador con hambre. Lo mismo que ha ocurrido en la Sociedad Deportiva Egea hoy, con ese golazo de Hakim en un saque de esquina que ha botado el Mago Carrasco y que no le ha dejado, le ha golpeado sin dejarla botar. Nada ha podido hacer el Club Deportivo Tudelano, que ya veremos a ver, conociendo a su presidente, si el míster que ha acudido hoy al campo de la Sociedad Deportiva Egea, al Luchán, va al campo de Pinilla, porque ya tuvimos el primer damnificado, la primera víctima de esta liga, que fue Íñigo Valencia por parte del Club Deportivo Calahorra, y de poco les ha servido, porque de hecho ya han perdido en las Gaunas frente a la UDL, también hay que decirlo, con un gol en el descuento, en un fallo
del portero que se ha comido el balón, con las que nos paró a nosotros, pues esta vez se ha comido el gol en el descuento y que coloca al conjunto de la capital riojana, uno de los dos conjuntos de la capital riojana, pues en esos puestos de privilegio, ¿no? Hablamos también de los empates. El único empate, el que ha conseguido el conjunto Barbo en Guernica, muy sufrido, Héctor. Sí, se plantaba el Utebo en el campo de la Guernica, pues sabiendo que era un estadio pues complicado, ¿no? Al final, pues sabemos que los campos del País Vasco no son nada fáciles y al final, pues bueno, se adelantó en el minuto 10 con gol de Pacheco el Guernica y la primera parte prácticamente fue dominada por el conjunto vasco y al Utebo le costó mucho, ¿no?, meter en el partido, pero bueno, en la segunda parte sí que es verdad que buscó la reacción y al final, pues a base de intentarlo, era Jaime Barrero otra vez el que con un disparo se marchaba alto y no podía empatar, pero en el minuto 78 al final Frodo no fallaba y un balón muerto que se quedaba en el área ponía el empate de 1-1 y bueno, pues buen punto del Utebo que sacaba de Urbieta, en el que al final, pues de la manera que se le ponía el partido cuesta arriba en los primeros minutos, pues sabe bien, ¿no? Porque al final, pues puntuar fuera de casa siempre es bueno y el Utebo es que sigue con su buena racha y después pues de 4 jornadas sigue sin conocer la derrota y sigue en puestos de playoff el conjunto de Juan Carlos Beltrán. Sí, que aquí hablamos de un puntico y ojo, en Urbieta yo no creo que haya muchos equipos que puedan rascar algo positivo, ¿eh? No, y además pues con la sensación, ¿no?, de que pues la primera parte pues prácticamente fue un repaso del conjunto del conjunto local, pues la segunda parte pues fue más para el Utebo, fue valiente, fue a por ese punto y por eso pues hay que darle el valor que se merece, porque además son campos que, como decimos, pocos equipos son los que salen airosos de allí de Urbieta, pues del campo de la Arenas, en fin, todos estos conjuntos que no están acostumbrados a hacer buenos partidos en sus casas como locales. Oye, y sobre todo lo que quiero poner en valor, lo más importante, que vamos recuperando efectivos, que ha vuelto Marín. Ya lo vimos en Copa del Rey, que le quiso dar, pues creo que 20 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos le dio Juan Carlos a Marín y a otros jugadores, Alvira también, que volvió de nuevo a vestirse de corto y a correr por la banda. Y al final, pues bueno, es lo realmente importante, ¿no?, con lo que nos tenemos que quedar, que el Utebo va recuperando efectivos y ya de por sí ya es un buen equipo, pero si se le vuelven a unir los peloteros que conocemos nosotros, que son los que tienen identidad barba, pues mucho mejor. Sí, eso es. Además, pues al final, pues con el partido pues de esta semana, entre semana de Copa del Rey, pues al final, pues ya puedes imaginar, ¿no?, lo que te puede llegar a pasar contra Universidad de Salamanca, pues un equipazo. Además no le dejó vivo, fue a lo que fue. Intentó hacer un partido el equipo de Juan Carlos Beltrán de una forma y al final el Unionistas pues le salió todo perfecto en la primera parte y acabó por la vía rápida el encuentro, pero bueno, al final pues te quedas con la sensación de que recuperas jugadores, pues vuelves a vivir una jornada festiva en Santa Ana por tercer año consecutivo después del ascenso y al final pues bueno, siempre es mejor digamos mejorar y recuperar jugadores desde la victoria o desde el empate que desde la derrota, ¿no? Hablando de derrota por la mínima de la Unión Deportiva Bastro ante la Real Sociedad C. Pues mira que había comenzado bien el conjunto de Dani Martínez y resulta pues que no ha conseguido hacer algo positivo allá en tierras vascas. Sí, al final pues yo creo por lo mismo, yo creo que le ha podido llegar a pesar un poco al conjunto de Dani Martínez pues la Copa del Rey, ¿no? Al final pues por mucho que hayas ganado, ¿no?, y que hayas pasado de ronda, pues al final pues los partidos entre semana para un equipo que no está acostumbrado a
a jugar tanta jornada intersemanal, pues puede venirle grande, ¿no? Pero bueno, al final siempre vas a intentarlo sacar mejor de la plantilla, hacer rotaciones y al final, pues bueno, el Barbastro caía derrotado en Zubieta contra un gran equipo, un filial Donostiarra, pues que al final de que no está haciendo este año su mejor temporada, no ha renunciado a su propuesta de juego desde el principio, ha intentado dominar el encuentro, siempre sacando el balón jugado desde atrás y bueno, en los primeros minutos con varios centros laterales pues que no encontraban rematador, intentaban ir a saco, ¿no? Para poder marcar el gol para que se quedan los 3 puntos en casa. Y el Barbastro pues al final muy ordenado, ¿no? Una presión muy alta que intentaba el conjunto de Dani Martínez ser valiente ahí en Zubieta, pero bueno, al final pues un gol de la Real Sociedad dejaba sin premio al conjunto del Barbastro, que bueno, pues al final tiene que seguir, de no empañar esta derrota, la buena temporada que está haciendo y sobre todo alzar, ¿no? el premio de Copa del Rey, que en 2 o 4 goles a todo un equipo pues, de Primera Federación, ¿no? Un equipo pues que al final, pues por mucho que esté mal, está en Primera Federación, desciende de Segunda División, que es el fútbol profesional, y hay que poner en valor ese nuevo hito del Barbastro y no empañar estos 3 puntos que al final hay que dejar en valor el trabajo que está haciendo Dani Martínez en el conjunto del Somontano. Y el último en discordia, el Deportivo Aragón, que esta mañana, después de remontar ante el líder, ante el Arenas de Guecho, ante el Arenas Club de Guecho, ha perdido por 2-4 y pudo ser más, ¿eh? Sí, al final, pues bueno, ¿no? Se presentaba el Arenas en la ciudad deportiva pues con esa intención, ¿no? De continuar su buena racha. No empezaba la temporada de manera brillante, pero bueno, al final el histórico es el histórico por algo, ¿no? No es casualidad, al final ha hecho una gran plantilla y siempre intenta sacar los partidos por victoria. Este año sí que es verdad que si no me equivoco, va líder de la categoría y al final pues es un premio al trabajo, ¿no? El partido pues se le ponía cuesta arriba al Deportivo Aragón pronto, ¿no? Con el gol del Arenas, pero bueno, al final siempre se caracteriza a los chicos del filial por esa garra, por esa lucha que nunca bajan los brazos y al final pues llegaba a empatar el encuentro a 2, pero bueno, al final 5 minutos fatídicos del conjunto de la RAZ, que al final yo creo que esta temporada lo que le está matando al filial, que tiene unos momentos de despiste, unos momentos de desajuste y contra equipos así, menos en esta categoría, no perdonan, ¿no? Y en el minuto 65 y en el 70 marcaba los 2 goles para llevarse la victoria a Guecho y como decimos, dejar líder al Arenas con 24 puntos y solamente conociendo la derrota durante dos encuentros este año. Y bueno, pues un partido pues que al final el conjunto de Emilio Larraz tiene que continuar, tiene que seguir trabajando, pero sí que tiene que ajustar esos errores defensivos que en momentos puntuales le está costando mucho esa temporada y eso sí que es verdad que en la categoría pues se paga mucho en una categoría como tan exigente como la Segunda Federación. 6 victorias seguidas lleva el conjunto de Ibai Gómez, el Arenas de Guecho, que la temporada pasada sufrió muchísimo para mantenerse en la categoría y hoy es líder de la competición. La semana que viene vamos rápidamente con los encuentros que disputarán los nuestros. El Barbastro recibe a las 4 de la tarde al Club Deportivo Alfaro. El Deportivo Aragón jugará en la Isla ante el Amiano a las 12 de la mañana. El Egea visitará las instalaciones del Eibar B también a las 4 de la tarde. Tendremos derbi riojano entre los dos logroñeses, la Sociedad Deportiva y la Unión Deportiva. El Club Deportivo de las 5 de la tarde recibirá al Tudelano y el Utebo en Santa Ana recibirá a las 5:30 al Izarra. Todos ellos los partidos el domingo 10. Y si te parece, vamos ya con la Primera Federación. Sí, el Tarazona que visitaba el campo del Baracaldo, visitaba el Asesarre pues ya lo decíamos la semana pasada, ¿no? Que era un campo muy complicado donde
donde pues no podías fallar mucho para intentar sacar los puntos, pero al final ha salido la moneda, ha caído en el lado de la cruz y no ha salido absolutamente nada al conjunto turiasunense. Ha acabado goleado 3-0 por el Baracaldo y bueno, pues toca reponerse, toca seguir trabajando y continuar pues con una temporada que bueno, hasta la fecha pues es de notable para el conjunto turiasonense, pero bueno, hoy con esta derrota Juanma Barrero estaba muy cabreado y si quieres pues tenemos a las declaraciones que hacía al finalizar el partido. Si te parece bien, las escuchamos ya. Pues ponemos las declaraciones de Juanma Barrero. Muy negativa. Nosotros podemos perder porque nos puede pasar, eso está claro, pero no podemos perder así. No podemos perder de esta manera. Un equipo que está bien en la primera parte, que bueno, la primera parte aceptable y que en la segunda parte pues, deja de ganar duelos, deja de competir, deja de correr. Aquí lo hablamos mucho a veces de la palabra competir y competir es competir y hoy hasta la segunda parte no hemos competido, nada. Creemos que el rival nos lo va a poner fácil, nos confundimos en la forma de jugar del Tarazona, porque esa no es la forma de jugar. Queremos dar pases de más y al final esto va de ganar duelos. Y nos han pasado por encima la segunda parte porque han ganado muchísimos más duelos que nosotros. Muchísimos más duelos que nosotros. Cada balón dividido se lo llevaban ellos, cada balón aéreo se lo llevaban ellos, cada disputa se la llevaban ellos. Es así imposible ganar en fútbol. Pues más claro agua, ¿eh? No se han dado con subterfugios ni con palabras sutiles, no. Ha sido alto y claro y ha dicho lo que pensaba de su equipo. Yo creo que cuando tienes un míster así en el banquillo, el que trabaja y se deja, como vulgarmente se dice, los cuernos en el campo, tiene premio, pero el que baje un poco el pistón, me parece que va a tener ración de banquillo bastantes jornadas, ¿eh? Sí, además, pues Juanma Barrero, si algo pues le caracteriza, ¿no? Es la sinceridad con la que habla y con la naturalidad con la que ve todo, ¿no? Al final, pues hay que tener en cuenta que la Primera Federación es una categoría pues que ya se puede considerar profesional, tiene equipos con presupuestos muy altos y al final pues no te puedes tomar el lujo de la segunda parte, desaparecer de un partido y con errores pues garrafales que pueden suponer pues que te vayas goleado de cualquier estadio, ¿no? Al final no puedes plantar cara al líder y contra el penúltimo, por así decirlo, aunque no sea el caso, desconectar una segunda parte y que te lleves pues ese marcador tan grueso como un 3-0, ¿no? Y bueno, lo bueno que tiene pues que el entrenador lo ve, los jugadores lo ven, seguramente pues harán borrón y cuenta nueva y mañana pues volver a trabajar pues para que eso no vuelva a ocurrir y volver a jugar la semana que viene pues con esa garantía que estábamos acostumbrados a ver al Tarazona durante esa temporada, ¿no? Que al final se está viendo buenos partidos, buenos encuentros que al final pues se empañan con algún momento de desconexión, pero al final hay que valorar la temporada en su grueso y bueno, pues de momento pues tiene que estar contento Juanma Barrero, tiene que estar contenta la afición, pero hay que volver a jugar la semana que viene e intentar volver a sacar los 3 puntos el sábado que viene contra la Gimnástica Segoviana en casa y se acabó. Borrón y cuenta nueva y vuelta a empezar y la semana que viene con 3 puntos se soluciona el batacazo de hoy. Ya teníamos una seguidora fiel, la Noé, que estaba por aquí dando mal. A ver si nos deja tranquilos. Hablabas de la Gimnástica Segoviana, que viene de empatar a 2 contra el Barça Athletic, un punto contra uno de los cocos de la categoría, y que ahora en estos momentos nosotros ocupamos el puesto 12º con 14 puntos y ellos el 13º con 13 puntos. Un equipo que tiene a Fernando Llorente en sus filas, que tiene a viejos conocidos de nuestro fútbol, como puede ser Rodrigo Sanz, el jugador del Tudelano, y también a la parte exótica
que la pone Chan Li, el portero chino que viene de la Sociedad Deportiva Huesca B. Con lo que, bueno, un equipo que maneja juventud y veteranía, la que ponen, pues, lo que te digo, Manu Almedilla, Fernando Llorente, Pedro Astray, incluso el propio Rodrigo Sanz, que tiene 31 años y que tiene ya, como digo yo, el culo pelado, ¿no? De jugar en la primera federación. Sí, eso es. Al final, pues son plantillas muy contrastadas y al final, pues bueno, son equipos, ¿no? Que al final, pues se quieren consolidar en la categoría, pues como la Sociedad Deportiva Tarazona. Y bueno, veremos qué nos depara el fútbol el sábado en el Municipal. Ojalá que sea una victoria, que además en el Municipal es muy fiable el conjunto de Juan Navarrero. Pues capitaneado por Ramsés Gil, es jugador, precisamente retirado en la gimnástica segoviana, que es quien está manejando los designios del conjunto castellano. Bueno, pues como la Sociedad Deportiva Tarazona se acostumbra o se ha acostumbrado a, pues fíjate, contra la Sociedad Deportiva Morevieta, victoria por 3-0, que supuso la destitución de su míster, de otro de los ilustres, ¿no?, de nuestro fútbol, como es el caso de Julen Guerrero, y que de hecho su hijo no fue ni convocado, una vez que fue su padre destituido, no fue ni convocado a Copa del Rey. No sé si habrá jugado hoy o no, la verdad, pero lo que está claro es que la Sociedad Deportiva Tarazona tiene un extraordinario encuentro, una extraordinaria oportunidad para poner, sobre todo, mucho colchón de puntos con sus rivales de su liga, como puede ser en este caso la Gimnástica Segoviana, que visita el Municipal de Tarazona. Sí, eso es. Tiene que además volver a la senda de la victoria, tiene que volver a hacer buen encuentro porque es necesario, ¿no? Además, después de este correctivo de hoy, pues es necesario por el tema de los jugadores mentalmente saben perfectamente el batacazo de hoy, el entrenador lo mismo, y es ponerse a trabajar y volver a ello. Y además, pues eso, en el Municipal, que es donde mejor fútbol caracteriza al conjunto turiasonense, y tiene la oportunidad el sábado a las 8:30 de resarcirse de la derrota, y además pues continuar escalando posiciones en zona tranquila, que es donde mejor tiene la opción de crecer la Sociedad Deportiva Tarazona. Pues esperemos que, estamos seguros que se van a ver bien resguardados y protegidos por sus aficionados, tanto por el Frente Turiaso como por los Fondobochi, esa mítica barra brava del conjunto rojillo, de los chicos del Moncayo. Y bueno, por nuestra parte no nos queda más que, ya son las 11:30 pasadas de la noche, en riguroso directo, no nos queda más que plegar la grada, ¿no? Sí, eso es. Simplemente pues mandar toda la fuerza del mundo a toda la gente pues de Valencia, que lo está pasando mal con esta catástrofe, y bueno, que poco a poco pues que vaya todo terminando esta pesadilla y que vayan otra vez pues a reconstruir sus calles, sus pueblos y sobre todo pues esas familias que han quedado huérfanas y bueno, pues ante esta masacre que vuelvo a repetir, creo que esta jornada no la teníamos que haber estado contando aquí en la grada, pero bueno, al final pues nosotros estamos para servir a la gente que ama el fútbol aragonés y aquí estamos para ello, y sobre todo pues mandar también mucha suerte mañana para nuestra selección, que seguro que gana contra Bulgaria y lo podemos contar el domingo que viene con más protagonistas de esa selección aragonesa, y ojalá que así sea y tengamos esa fase final, ¿por qué no soñar aquí en Aragón y lo podamos contar de más cerca? Pues también me permitirás que le mandemos un saludo y mucha fuerza a Laura Ferrer, a nuestra compañera, que sigue teniendo a su padre hospitalizado y parece que va la cosa bastante mejor. Por eso, Laura, mucha rasmia y te queremos prontico, aquí de vuelta en la grada. Lo dicho, mucha suerte mañana a la selección, como decimos nosotros en Talto Aragón, a las 2 de la tarde, todos pegadicos, pendientes de la televisión, pendientes de Aragón Deporte,
donde veremos jugar a la azulona, para mí, la nacional, contra Bulgaria. Y como dice Héctor, ojalá podamos tener aquí la fase final en Aragón, donde recibiríamos a las 8 mejores selecciones de toda Europa. Pero eso es soñar despierto. Y no, nosotros queremos soñar ya con realidades. Por eso, la próxima semana nos volveremos a ver aquí en la Grada FM, martes, apuntaros 40x20, que no se me olvide, el programa del futsal aragonés. Mil gracias por todo el soporte que nos estáis dando en el programa 40x20, que también echamos de menos aquí, en el clásico, en la 7ª temporada de la Grada FM. No cuesta nada seguirnos, darle a me gusta, suscribiros, que es gratis, que es de baldes. Y aparte de ayudar al fútbol aragonés, también ponéis en valor la faena que hacemos de manera absolutamente gratuita y de baldes todo el equipo de la Grada FM. Lo dicho, nos oímos la semana que viene aquí en la Grada. Sed buenos. Adiós. La Grada FM te trae el programa que va a ser el altavoz del fútbol aragonés. Con la incombustible voz de Francho Dieste, repasaremos la actualidad que abarca desde la preferente hasta la primera federación, con entrevistas y un selecto grupo de colaboradores en riguroso directo, los domingos a las 10 de la noche, en la Grada FM.